Muy buenas tardes a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión. Dando continuidad al curso intensivo de conceptos de nómina, hoy veremos la sesión 2, que es conceptos de nómina 2. Comenzamos. El objetivo del día de hoy es que al finalizar la sesión, ustedes obtendrán el conocimiento para realizar de forma manual el cálculo del impuesto de ISR para los conceptos de nómina. El temario que vamos a estar siguiendo el día de hoy vamos a ver lo que son las partes grabadas y exentas para ISR de los conceptos de nómina. Vamos a ver también cómo se hace el cálculo del ISR y el subsidio al empleo. Vamos a ver también la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, o mejor conocido como PTU. Vamos a verificar también cómo se hace el cálculo del ISR artículo 174. Y vamos a terminar con la parte del cálculo anual de ISR. Empezaremos con las partes grabadas y exentas para ISR de los conceptos de nómina. En este caso, que lleva el control de las partes grabadas y exentas va a ser la ley del impuesto sobre la renta o la ley del ISR. Más que nada, los ingresos grabados, de conformidad con el artículo 94 de la ley del ISR, están grabados por el ISR ingresos por la prestación de un servicio personal, subordinado, los asalariados y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y las prestaciones percibidas como consecuencia en la terminación de relación laboral. También en la ley del ISR se explican todo lo que son los ingresos exentos. En el artículo ley del ISR se establece que no se pagará el impuesto por la obtención de diversas prestaciones salariales y previsión social, entre otras. Ahorita más adelante vamos a estar viendo por algunos conceptos de nómina que son los más utilizados, qué partes son las que graban y qué partes son las que exentan cada uno de ellos. Para que nos quede un poquito claro qué es esto de grabar y exentar, les voy a dar el siguiente ejemplo. El empleado Francisco de Gallo tiene las siguientes percepciones. A él se le paga un sueldo y se le pagan horas extras que realizó. Por sueldo se le están pagando 5,250 pesos y por horas extras se le están pagando 525. Y así sumamos todas las percepciones que tiene en este periodo de nómina, Francisco está ganando 5,775. Sin embargo, Francisco Delgadillo no va a pagar impuesto sobre ese total, sobre esos 5,775. La ley del ISR se encarga de establecer cada concepto de nómina, cuánto va a grabar, o sea, cuánto va a jugar de su importe para pagar de impuestos y cuánto va a exentar, o sea, cuánto no va a pagar de impuestos sobre ciertos conceptos. En este caso, si vemos las partes grabadas, veremos que el sueldo va a grabar a un 100%, mientras que las horas extras graban a un 50% porque gana más del mínimo. Más adelante vamos a ver estas reglas con cada concepto en específico, pero lo que quiero que quede claro es que no se paga impuesto sobre el total que se percibe en la nómina, sino que se va a pagar sobre las partes grabadas de cada concepto de nómina. En este caso, pagaríamos impuestos sobre 5,512.50. Ya veremos más adelante cómo es la formulita para determinar cuánto impuesto se va a pagar a partir de esa cantidad. Por obvia razón, también va a existir una base exenta, que es la diferencia hacia el importe total. En este caso, como el sueldo grabó un 100%, pues la base exenta es cero. Pero las horas extras que grabaron la mitad, pues exentan también la mitad en este caso. Entonces, esos acumulados nos van a servir para llevar el control del pago de los impuestos para el cálculo por periodo, el cálculo mensual y el cálculo anual. Los conceptos provenientes de sueldos y salarios serán grabados al 100%. Esto significa que pagarán impuestos del total obtenido de dichos conceptos, ya que se establece en la ley del ISR. Por ejemplo, el sueldo, el séptimo día, el pago por destajos, gratificaciones, compensaciones, premios de eficiencia, etcétera. Estos conceptos grabarán un 100% para el pago de impuestos de ISR. Algunas percepciones distintas a sueldos y salarios podrían exentar al pago de ISR según lo que disponga la ley del ISR. En el artículo 93 de la ley de ISR es donde se exponen todos los puntos de los conceptos que pueden llegar a exentar una parte para el pago de impuestos. Básicamente el artículo 93 nos dice que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción 1. Las prestaciones distintas de salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral,
que es la Ley Federal del Trabajo, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realicen en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación. Y así va a continuar con varios fragmentos que vienen ahí en el artículo 93, donde nos va a ir diciendo por cada concepto cuánto es lo que va a exentar. No nos vamos a meter tanto ahorita en la ley, sino que vamos a ir viendo concepto por concepto y vamos a ir viendo cuánto grava y cuánto exenta cada uno de los más utilizados en la nómina. Por ejemplo, las horas extras. Las horas extras dobles quedan exentas únicamente las que no excedan 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Ojo, y aquí es muy importante los puntos, cómo los va tomando la ley del ISR. Primer punto nos dice, únicamente van a exentar las primeras 3 horas de los primeros 3 días en que se tomen horas extras en la semana. Significa que si yo un lunes me tomo 5 horas extras, las primeras 3 serán exentas, mientras que las siguientes 2 serán grabadas. Si yo el martes tomo 3 horas extras, serán exentas 100%. Si el miércoles tomo 3 horas extras, serán exentas 100%. Y si el jueves tomo 3 horas extras, en ese caso esas ya no exentarán, grabarán. ¿Sale? Entonces aquí sí es muy importante también cómo se va a dividir la toma de horas extras de los trabajadores, ya que si el día lunes se toma una sola hora extra, el martes una sola hora extra, el miércoles una sola hora extra, aun cuando ha tomado las 9 horas extras que puede exentar, ya cumplió el requisito de los 3 días consecutivos o los primeros 3 días de la semana. Entonces, si el jueves esa persona tomara otra hora extra, esta ya no exentaría. ¿Sale? Lo vamos a ver un poco más adelante, igual como lo vimos hoy en la mañana, vamos a tomar un modelito de Excel donde vamos a estar viendo cómo se van a sacar las partes grabadas de cada concepto de nómina. Entonces, esta es la primera regla de horas extras. Las primeras 3 horas de los primeros 3 días exentan. Siguiente regla. Si el empleado gana menos o igual del mínimo, estas 9 horas que puede exentar serán 100% exentas de pago de impuestos. Entonces, de esas 9 horas que pudiera tomar el trabajador, puede omitir el pago de impuestos al 100%. Ahora bien, si el empleado gana más del mínimo, estas 9 horas podrán exentar hasta un 50%. Sin embargo, ese 50% que pueden exentar va a estar topado a un máximo de 5 salarios mínimos de la zona geográfica del empleado por semana. Cabe resaltar que así literal como lo estoy leyendo, es como viene en la ley del ISR en el artículo 93. La problemática aquí surge ya que con los cambios hace 4 años, con lo de Luma, entonces se pudiera cambiar a lo mejor por UMAS. El problema está que el UMA es un importe menor al salario mínimo, por lo cual lo que se exentaría sería menor a que si se tomara el salario mínimo. Por lo cual va a ser muy importante que todo lo que veamos el día de hoy, hablando de límites, ya sea del salario mínimo de la zona geográfica del empleado o salario mínimo general o salario mínimo de la región fronteriza norte, se tendría que verificar con un fiscalista o bien con la persona de la empresa para verificar en sus cálculos qué es lo que tomaría, si el salario mínimo de la zona geográfica del empleado o el UMA correspondientemente. En este caso, cuando hablamos de topes, tomar el UMA perjudica al trabajador. A diferencia que si hablamos ya de pagos, como está multiplicando, en este caso, pues podría ser mejor que sea un importe más grande, ¿sale? O cuando son deducciones, a lo mejor no me convendría tomar el salario mínimo porque pues tendría que deducirme mayor importe. Entonces eso se tendría que ver con el contador o con el fiscalista de la empresa para verificar cómo trabajarlo. Ahora, siguiente punto hablando de las horas extras es las horas extras triples son 100% grabables, ¿sale? Lo que nos dice la ley del ISR es que horas extras dobles se pueden tomar hasta 3 horas 3 veces por semana. Ya lo que se exceda de ese límite serán considerados como horas extras triples. Ahorita lo vemos. El día festivo o descanso trabajado, en este caso para calcular el importe gravable del ISR para el día festivo o descanso, deberá realizarse la siguiente operación, que va a ser el total pagado por día festivo o descanso menos el importe exento.
¿Cómo calculamos el importe exento? Se tienen que cumplir también algunas condicionantes. Y para entenderlas un poco mejor, las voy a empezar a leer de abajo hacia arriba. Primero que nada es, ¿qué pasa si el trabajador que va a trabajar su día festivo de descanso gana el mínimo o menos? En este caso, exentará un 100% su día festivo de descanso, no pagará impuesto por él. Sin embargo, si gana más del mínimo, podrá exentar un 50%, ¿sale? Pero estará topado a 5 salarios mínimos de la zona geográfica del empleado. Si me regreso otra vez a las horas extras, si se fijan, es muy similar la forma en que graban y exentan las horas extras dobles con el día festivo de descanso, ¿sale? Ok, para verificar si todo nos va quedando claro antes de pasar a las dudas, vamos a irnos al Excelito donde vamos a ir viendo cada concepto, cómo graba y cómo exenta. Si recordamos, hoy en la mañana vimos los temas del sueldo, séptimo día, destajos, horas extras, día festivo, etc. Sin embargo, vimos cómo calcular su importe total. Para nada vimos las partes grabadas o exentas de ISR o de IMSS. En esta sesión nos enfocaremos a ver las partes grabadas y exentas de ISR. En la sesión del día de mañana por la tarde nos enfocaremos a ver las partes grabadas y exentas de IMSS de los conceptos que hemos estado viendo. Entonces, si recordamos, hoy en la mañana vimos cómo calcular el sueldo, que era el salario diario por los días trabajados. Ahí me daban estos 3,000. Sin embargo, ahora vamos a ver cuánto graban y cuánto exentan. Hablando de sueldo, el sueldo va a grabar un 100%. Por lo tanto, exenta 0%. Para calcular cuánto va a grabar, pues simplemente va a ser multiplicar los 3,000 por el 100% y me va a dar los mismos 3,000. Significa que para el cálculo del impuesto del ISR será sobre 3,000 pesos. Esto es hablando del sueldo. Hablando del séptimo día, es exactamente la misma lógica. También el séptimo día, al considerarse parte de un ingreso por sueldos y salarios, se consideraría en este caso también grabado al 100%. Séptimo día, vimos a la mañana cómo sacar la parte proporcional del séptimo día. Y pues de ese importe va a grabar el 100%, por lo cual los 200 pesos pasarían para el cálculo de los impuestos. Si este fuese mi sobrerecibo, yo ya estaría pagando impuestos sobre 3,000 y sobre 200 pesos, o sea, sobre 3,200. Hablando de destajos, también vimos a la mañana cómo se calculaba. En este caso, supongamos que Francisco, el total le dio que se le iban a pagar 3,000 pesos por destajos. También los destajos graban al 100%, pues ahí van otros 3,000 para el pago de impuestos. Horas extras, aquí sí es donde cambia un poquito. Aquí está un poquito más complejo a lo que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque de las horas extras lo maneja de dos formas. Recuérdense que las horas extras dobles pueden exentar, mientras que las horas triples no pueden exentar. Entonces, los datos que necesitamos para empezar a sacar cuánto va a grabar y cuánto va a exentar es conocer cuánto es el salario diario del trabajador, cuánto es el salario mínimo de la zona geográfica del empleado, o bien, si el fiscalista o contador deciden utilizar el UMA, recuerden que tienen que verlo con ellos, dependiendo cómo lo manejen en su empresa. Y vamos a también necesitar cuántas son las horas que se elaboran por día. En este caso, hay que recordar que cada trabajador tiene un turno matutino, vespertino, mixto, etc. Y cada turno tiene un total de horas que trabajan por día. En este caso, por ejemplo, el matutino, vamos a decir que tiene 8 horas por día. Una vez considerando eso, tendremos que verificar cada trabajador cuántas horas extras dobles y cuántas horas extras triples tuvo en la semana. Por ejemplo, aquí voy a borrar todas las horas extras. Tanto las dobles como las triples. Recuerden que el manejo de la cédula va a ser los campos que están en amarillo, deben de ser campos que debe de llenar el usuario que está utilizando la cédula. Todos los demás campos se van a ir calculando de forma automática. Entonces, el ejemplo que pone hace ratito, supongamos que Francisco Delgadillo, el día lunes o el primer día de la semana que está trabajando, se queda 5 horas extras para trabajar.
En este caso, ya viene o ya programé en la cédula para que en automático divida las horas extras que van a ser grabadas o que van a ser exentas. En este caso quedamos que los primeros 3 días que se manejen horas extras, las primeras 3 horas se van a exentar. En este caso, por ejemplo, tengo 5 horas extras dobles. Posibles exentas pueden ser 3. Llevo un acumulado de cuántas horas extras han ido en la semana y ya veo que en este caso sí van a ser esas exentas y van a ser 2 grabadas. Supongamos que el día 2 me quedo otras 5 horas. Igual, 3 son exentas, posiblemente. Llevo un acumulado de 6 exentas. Horas exentas reales son 3 y 2 grabadas. El día miércoles únicamente tomo una hora extra. Entonces ya llevo aquí una posible hora extra exenta. Llevo un acumulado de 7, una hora exenta en ese día. Pero ¿qué pasa si el miércoles o el jueves o otro día tomo una hora extra? Esta no debería de exentar, ¿sale? Aquí ya me falló mi formulita que hice, voy a ocupar revisarla. En teoría aquí no debería de ponerla. Entonces reviso mi fórmula para verificarlo. Creo que el acumulado no lo puse que sumara 3 valores correspondientes. Entonces aquí en teoría no debería de exentar esa hora porque ya cumplí la condicionante de 3 días distintos. ¿Sale? Entonces corrijo esa parte de la cédula y se las mando. Entonces, por ejemplo, aquí si yo me quedara una hora extra y una hora extra, se supone que aquí ya no podría exentar más horas porque ya se cumplió la condicionante de los 3 días con horas extras. No necesariamente tienen que ser los días consecutivos, ¿sale? Por ejemplo, si el día miércoles tengo 3 horas extras, aquí sí podrán exentar las 3 horas correspondientes. Si hasta el día sábado y el día domingo tengo otras 3 horas extras y el domingo otras 3 horas extras, también pueden exentar. Son las primeras 3 veces que tenga horas extras en días distintos. Las primeras 3. Todas las que sobrepasen a esas 3 ya serán grabadas para ISR correspondientemente. Sin embargo, hablando de horas extras triples, aquí sí van a grabar todas al 100%. Así sea una, independientemente del día que sea, así sean 6, independientemente del día que sea, se irán tomando tal cual las horas extras. Entonces, cabe resaltar, y recordando lo que vimos hoy en la mañana, es que las horas extras sencillas realmente no existen para el SAT. Si en este caso vemos en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del ISR, siempre se habla de horas extras dobles y horas extras triples. Sin embargo, pues allá afuera también se llegan a manejar horas extras sencillas. Por eso las consideré también para aquí el cálculo de la información. ¿Sale? Ok, regresando, ahora sí, una vez que ya capturamos nuestras horas correspondientes que van a grabar y van a exentar, me voy a regresar ahora sí al cálculo correspondiente. Veo que el total de horas extras dobles que tuve en esta semana son 11, que son las 5 más 3, son las 11 correspondientes, de las cuales 9 son exentas y 2 van a ser grabadas. Aquí también va a ser muy importante evitar cometer el error de capturar todas las horas extras en un solo día. Me ha tocado que en varias empresas, cada vez que algún trabajador toma horas extras, se las van acumulando y al final de la semana esas 11 se las ponen en un solo día. Por ejemplo, el lunes. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí ya nada más va a exentar 3 horas y va a grabar o va a pagar impuestos sobre 8 horas. ¿Sale? 3 exentas y 8 grabadas. Entonces no es lo mismo poner todas las horas extras en un solo día a realmente promediarlas para cumplir la condicionante de las 3 veces los primeros 3 días correspondientes. Entonces hay que tener mucho cuidado. En ese caso a lo mejor le convendría más a la empresa para apoyar al trabajador que le ponga 3, 3, 3 para que exenten y ya las restantes, en este caso las 2 restantes, pues ponérselos cualquier otro día para que graben. ¿Sale? Aquí estarían exentando las primeras 3 de los primeros 3 días. ¿Sale? Ok. Para las horas extras triples, que fueron en este caso 7 las horas extras que capturé, vemos que todas son grabadas al 100%, las 7 horas.
Vamos a ver el cálculo de las horas. Salario por hora que gana. Hay que recordar que ese salario por hora es el salario diario que gana el trabajador entre el total de horas por su turno. En este caso, el trabajador Francisco Delgadillo gana 220 entre las 8 horas. Su salario por hora sería de 27 pesos con 50 centavos. Para calcular las horas extras dobles serían esos 27.50. Ahorita acuérdense que es hablando del importe total, es de cuánto se le va a pagar al trabajador. Serían los 27.50 por el total de horas extras dobles que tuvo en la semana. En este caso por 11 serían, en este caso, 300 y cachito. Sin embargo, como son horas extras dobles, tienen que multiplicarse por 2, porque ganaría el doble el trabajador por cada hora extra que se quede. Entonces, ganando por esas 11 horas 605 pesos. Entonces, se fijan, en una dobleteada de horas extras en la semana, ganó lo de 3 días. Entonces, el hacer las horas extras conforme a ley, pues sí conviene, porque realmente se paga cada hora el doble. Si sobrepasas a lo que nos dice la ley, esas 9 horas a la semana, en teoría las demás horas extras que tomes deberían ser horas extras triples. Entonces, lo que yo hice acá, por ley no debería de ser, porque yo acá le puse otras 2 horas extras dobles, cuando la ley me dice que deberán de ser un máximo de 9 horas extras dobles a la semana, y en caso de que se sobrepasen esas 9 horas extras a la semana, serán consideradas como triples. Pero también, como ya lo mencionábamos, el uso que se maneja allá afuera pues es muy diferente a lo que dice en veces la ley. Entonces nada más hay que tener eso en consideración. Tanto para la cédula como para el sistema, como para un cálculo manual, sí se podrían considerar pues más de 9 horas, pero según la ley pues no sería lo más conveniente. Entonces también para calcular cuánto es el pago por las horas extras triples, sería el salario por hora por el total de las horas extras triples por 3. Eso me daría los 577. Se fijan, básicamente de las 7 horas extras triples, casi me está pagando lo mismo que las 11 horas extras dobles. Entonces, pues sí, también hay un beneficio. Ya para sacar cuánto va a ganar el trabajador en la semana por monto total de horas extras, sería la suma del importe de las horas extras dobles más el importe de las horas extras triples, me va a dar el importe total a pagar al trabajador por horas extras. Una vez teniendo ese importe total de horas extras, ahora sí veremos cuánto va a ser los grabados y los exentos. Sin embargo, aquí hay que tener algo en consideración. Hay que recordar que para grabados y exentos no voy a buscarlo sobre estos 1182.50, porque recuerden que las horas extras triples graban al 100%, mientras que las horas extras dobles pueden exentar. Entonces, para el cálculo del impuesto o de los grabados, lo haremos sobre los importes independientes, no sobre el gran total. Entonces, para empezarlo a calcular es necesario que nosotros conozcamos cuánto es el tope exento de los 5 salarios mínimos de la zona geográfica del empleado. Básicamente aquí estoy multiplicando el salario mínimo que pusimos en la parte superior, estos 123.22, lo estoy multiplicando por 5, lo cual me va a dar el tope máximo que se puede exentar, que es de 616 pesos con 10 centavos. Ahora, el siguiente campo va a leer el importe de las horas extras dobles y va a empezar a determinar si debe o no debe de exentar y cuánto va a exentar. Quedamos que lo primero era que si el trabajador ganaba, en este caso el mínimo, deberían exentar el 100%. Entonces vamos a hacer ahí una prueba. Ahorita aquí no está exentando el 100%, no está exentando los 605, pero ¿qué pasaría si yo aquí al trabajador le pongo el salario mínimo? 123.22. Está ganando el mínimo, entonces debería de exentar el 100%, debe de exentar estos 338. Vamos a ver por qué no está exentando.
Ok, algo hice ahí que no metí este importe de las horas extras. Estoy metiendo más bien aquí otro importe diferente. Déjenme ver cuál es. El de 17, que es el salario por hora. Por de 9. Ah, ok, ya vi. Eh, Recuerden que este es el importe total. Perdona, disculpa, es que no había manejado ya un ratito la cédula y le estoy haciendo modificaciones. Ya vino a estar correcto. Ahí les va. Recuerden que este importe de horas extras dobles, estos 338, ya incluye también la parte grabada, que son las horas que excedieron a las 9 horas. Me acordé que le puse 2 horas extras adicionales a las dobles. Recuerden que nomás exentan 9. Por eso estoy multiplicando el salario por hora por las horas exentas y lo estoy multiplicando por 2 porque se pagan dobles. Por eso los 277.25 es el límite máximo que puedo exentar, que sería lo de las 9 horas extras dobles. ¿Sale? Entonces, que sería el salario por hora, los 15.40, por las horas exentas, que serían en este caso las 9 horas, por 2 porque serían dobles, me daría los 277.25. Eso es cuando gana el mínimo y exentan un 100%. Si ganara arriba del mínimo, voy a subirle un centavito, ya nada más va a exentar un 50% sin pasarse del tope de los 5 salarios mínimos de la zona geográfica. Si se fijan, el importe ya se fue a la mitad. Ya nada más está exentando un 50% porque gana arriba del mínimo. Voy a subirle a que sea mayor el importe para que sobrepase los 616 y sea topado en los 616,10 centavos. Voy a poner aquí que gana 10,000 o 1,000 pesos diarios. Y si vemos, ya la base exenta está topada a los 5 salarios mínimos de la zona geográfica del empleado, que son las condicionantes que tenemos de este lado. Se calcula que es el salario por hora por las horas extras dobles exentas, que son las que tenemos acá arriba. Déjenme quitar este menú para que se alcance a ver toda la hoja completa. Que se alcanza a ver, que serían las horas extras doble exentas por 2 con las condicionantes correspondientes. Que si gana menor o igual al mínimo, exentan el 100% de esas 9 horas. Si gana más del mínimo, entonces exentará un 50% de esas 9 horas sin sobrepasar el tope de los 5 salarios mínimos de la zona geográfica del empleado. Ya la base grabada de horas extras dobles, pues va a ser la diferencia del importe, ahora sí, total de las horas extras dobles, menos lo que exentó. Eso me va a dar la parte grabada, que es sobre lo cual voy a pagar impuestos. La parte exenta de las horas extras triples, recuerden que la ley me dice que únicamente las horas extras dobles exentan, las triples graban al 100, por lo cual exento es 0. La base gravable pues va a ser el total de las horas extras triples. La base exenta total pues va a ser los 616.10 y la base gravable total de horas extras dobles y triples va a ser la suma de la grabada de las horas extras dobles y la grabada de las horas extras triples. Eso me va a dar mi base gravable total de horas extras sobre la cual se calculará impuesto, el cual veremos más adelante. El día festivo, descanso trabajado, también vamos a ver cómo graba y cómo exenta. Para esto se necesitan 3 valores, que va a ser mi salario diario, el salario mínimo de la zona geográfica del empleado, considerando lo mismo que mencionamos ahorita de los sumas, y el importe que se pagó por día festivo de descanso trabajado. Básicamente lo primero que hace es también saca el tope máximo de los 5 salarios mínimos de la zona geográfica del empleado, que serían los 123.22 por 5. Y también tenemos las mismas reglas. Es si el salario diario del trabajador es menor
que el mínimo, menor o igual, entonces exenta un 100%. En caso contrario, exentará un 50% topado a los 5 salarios mínimos de la zona geográfica del empleado. Entonces, en este caso, por un centavo gana arriba del mínimo, por lo cual únicamente podrá exentar el 50%. En este caso, como el 50% de los 2000, que es la parte grabada, excede los 616, pues se topa a los 616.10. Si fuese menor a los 616, por ejemplo aquí 500 pesos, únicamente el 50% es lo que va a exentar. No está sobrepasando el 50 los 616. Y si ganara el mínimo o menos, en este caso le voy a quitar el centavito ese para que sea exactamente igual, exentará un 100%, tal cual los 500, que es lo que está ganando por día festivo de descanso, lo exentaría al 100%. Y ya por ende la parte grabada, pues sería la diferencia entre el importe total que se está pagando menos la parte exenta, me daría la parte grabada. En este caso, como está exentando un 100%, pues grabado es cero. Si le subimos aquí, por ejemplo, a 1000 pesitos, exenta el 100% porque gana igual que el mínimo. Pero si le subimos un centavito para que gane arriba del mínimo, ya únicamente exenta la mitad sin sobrepasarse los 616 y por ende la otra mitad será grabada correspondientemente. Entonces esa es la parte de importes grabados y exentos de las percepciones de la nómina. Vamos a ver si hay alguna duda hasta ahorita con lo que hemos visto antes de continuar con el tema del ISR. Ok, me comentan que todo bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es el cálculo del impuesto ISR. ISR y subsidio al empleo. El ISR o impuesto sobre la renta es el importe que debemos pagar de acuerdo a la parte grabada del ingreso obtenido producto de realizar una actividad. Básicamente es pagar un impuesto por cualquier cosa que hagamos. El cálculo del ISR dependerá del ingreso grabado que se percibió. Ya vimos que no es sobre lo que gano, sino sobre lo que graba cada concepto de lo que gano. Todos los conceptos del cálculo de la nómina deberán tener una base grabada y una base exenta. Ya vimos cómo se determinan. Y la ley del ISR es quien determina cuánto graba y cuánto exenta cada concepto, como lo vimos anteriormente. El subsidio es una aportación que realiza el gobierno para apoyar a los trabajadores dependiendo de sus ingresos. Para obtener el importe de subsidio del empleo existe una tarifa para poderlo determinar. Esta tarifa es mensual. Esto significa que si yo ganara al mes 7,382 pesos con 34 centavos, el gobierno ya no me apoyaría con nada. Pero si yo al mes ganara, hablando de importes grabados, 3,472.85, el gobierno me apoyaría al mes con 392.77. Si tuviera una parte intermedia, por ejemplo, que ganara 5,000 pesos, que está en este registro entre el 7 y el 8, aquí a la pura mitad, en este caso se me pagaría lo del registro anterior, en este caso los 324.87 como apoyo de gobierno, también llamado subsidio al empleo. ¿Cómo se calcula el ISR? Vamos viendo. Es el impuesto marginal, que va a ser la cantidad del impuesto que el trabajador tiene que pagar, menos el subsidio que otorga el gobierno. Esto me va a dar un importe positivo o negativo. Si el impuesto marginal fue mayor que el subsidio, va a terminar un importe positivo, el cual será que el trabajador tendrá que pagar ISR. En caso contrario, si el impuesto marginal fuera menor que el subsidio, al momento de hacer la resta quedaría un valor negativo, lo cual sería un subsidio a entregar al trabajador. Cabe resaltar que la premisa del cálculo del ISR es que paga más quien más gana.
Aquí no es como lo vemos en la parte comercial, que por ejemplo algún producto tiene una tasa fija de pago de impuestos, que es del 16%, del 8%, del 0%, exento, etcétera. Aquí no. Aquí va a haber una tabla que va a regir dependiendo de los ingresos gravables que tenga cada trabajador, cuánto será el porcentaje de impuesto que pagará. Y para eso están las tablas mensuales de ISR y subsidio. En este caso, para entender un poco la tablita, la del lado derecho fue la que expliqué hace ratito del subsidio. Entonces, esta ya nos quedó un poquito claro. Pero la que tengo del lado izquierdo es la que se calcula para determinar cuánto impuesto voy a pagar. En este caso, si yo ganara entre 1 centavo y 578.52, yo tendría que pagar de mi base gravable un 1.92% de impuestos. Pues es muy poquito, menos del 2% está bien. Pero si ya gano entre 578.53 y 4.910.18 en base gravable al mes, tendré que pagar un porcentaje de un 6.40 de esa base gravada. Y así va a ir incrementando sucesivamente hasta en casos donde al mes se gana 291.550 pesos. Ahí yo imagino que el presidente o un gobernador, esta persona tendrá que pagar un 35% de lo que gana. Se fijan, empieza con un valor muy pequeño, pero empieza a incrementar después exponencialmente hasta llegar a un 35% del pago de impuestos. Ya una persona con un sueldo promedio que va entre los 12,000 a los 24,000, pues estamos pagando entre un 21 y 24% de impuestos. Y algún gerente que gana 38,000, 40,000 pesos tiene que pagar ya un 30% de impuestos de lo que está percibiendo con su base gravable. Entonces ahí hay que tener eso en consideración, cómo se maneja el cálculo del impuesto. Ahora sí, ya vimos que son en base a tablas, pero vamos a ver paso a paso cómo llegamos a ese cálculo y qué porcentaje es el que nos va a tocar. Como te mencioné, esas tablas son mensuales, sin embargo, muy probablemente el periodo de pago de impuestos sea un periodo menor, llámese semanal, quincenal, decenal, catorcenal, o bien puede ser mensual, pero normalmente es muy raro que haya un periodo mensual. Entonces, para obtener cuánto se va a pagar del ISR, lo primero que tenemos que hacer es obtener la base gravable del periodo. Si recuerdas ahorita que vimos el Excel, o pasadito al Excel, íbamos obteniendo bases grabadas de distintos conceptos. Sabes que en este caso del día festivo grabaron 500 pesos, de las horas extras grabaron 4,700, de los destajos grabaron 3,000, del séptimo día grabó tanto, del sueldo grabó tanto. La suma de todas esas bases grabables de mis percepciones en el periodo van a generar esta base gravable del periodo. ¿Sale? Una vez que ya tengo ese importe, yo tengo que elevarlo al mes para poderlo comparar contra las tablas mensuales. Para ello, ahorita lo vemos en el Excel, pero viéndolo desde aquí sería dividirlo entre los días del periodo para que me dé la base gravable diaria, multiplicarla por 30.4, que sería el equivalente a un mes. Hay que recordar que ese 30.4 se especifica en la ley del ISR y es la división de los 365 días del año entre los 12 meses correspondientes. Una vez que ya se saca esa base gravable mensual, ahora sí se va a hacer la comparación contra las tablas para verificar en qué registro caigo. Una vez que identifico ese registro, tendré que verificar ese importe adicional, cuánto voy a pagar de impuesto en base a un porcentaje y a una cuota fija. Ahorita vemos el procedimiento. Una vez que ya saco cuánto es el impuesto que voy a pagar al mes, como eso es mensual, tengo ahora que deselevarlo al periodo, dividiéndolo entre 30.4 y multiplicándolo por los días del periodo. Eso me dará mi SR de tarifa. Ese importe lo dejaré en stand-by y me iré ahora a calcular el subsidio como lo he mencionado hace ratito,
que es ya teniendo la base gravable mensual, puedo compararlo contra las tablas mensuales de subsidio y obtener cuánto subsidio me tendría que otorgar en el mes. Sin embargo, como eso es mensual, tengo también que deselevarlo dividiéndolo entre 30.4 y multiplicándolo por los días del periodo. Ahora sí, teniendo cuánto va a ser el ISR de tarifa, le quito el subsidio que le voy a entregar al trabajador y la diferencia me va a dar ya sea un ISR a retener o un subsidio a entregar. Viéndolo y ahora sí con importes, el ejemplito. Por ejemplo, días del periodo 14, una catorcena. La suma de todas mis bases gravables del periodo fueron 1,000 pesos. Eso es la base gravable de la catorcena. Ahora lo que yo tengo que hacer es esos 1,000 pesos tengo que deselevarlo para poderlo elevar al mes. Lo que voy a hacer, voy a dividir esos 1,000 pesos entre 14 para que me dé cuánto va a ser la base gravable diaria. Y esa base gravable diaria la voy a multiplicar por 30.4 para determinar cuánto va a ser la base gravable en el mes. Una vez que ya tengo esa base gravable en el mes, esos 2,171, voy a buscarlo en las tablas del ISR para ver dónde caigo. Acuérdense que aquí es donde cae sin pasarte. Si agarro el registro 3 ya me pasé. Tengo nada más 2,000 y estoy agarrando un registro de 4,000. Entonces tendré que agarrar el registro número 2. Este de aquí. Entonces voy a jugar con estos tres valores. Con los 578 el límite inferior, con la cuota de 11.11 y con el porcentaje del 6.40. Lo que se va a hacer es, yo ya sé que hasta aquí, hasta 578.53, yo voy a pagar 11 pesos con 11 centavos de impuesto. Necesito saber cuánto voy a pagar de impuesto por el excedente de estos 2,171 menos este límite inferior. O sea, de esos 1,500 que hacen falta, tengo que verificar cuánto voy a pagar de impuestos de ese rango o de ese margen. Entonces lo que voy a hacer es a mi base gravable mensual le voy a restar el límite inferior que ya sé cuánto es lo que se va a pagar de ese impuesto. Una vez que ya saco el excedente, que son 1,592.6, eso lo voy a multiplicar por el porcentaje de este renglón para determinar cuánto va a ser el pago de impuestos de ese excedente, que serían 101.9456 de ese excedente. Lo que voy a hacer ahora es a ese excedente le voy a sumar el impuesto que ya sabía que ya iba a pagar, que es la cuota fija. Sumo esos dos valores y ya me dice que en el mes yo deberé de pagar 113.05 de impuesto. ¿Sale? 113.05 de impuesto. Sin embargo, eso es por mes. Recuerden que estamos en un periodo catorcenal. Entonces, lo que se tendrá que hacer es dividir esos 113.05 entre 30.4 para que me dé el pago de impuesto diario y lo multiplicaré por los 14 días del periodo. Y así daría que tendría que pagar yo en esa catorcena un impuesto de 52.06 de impuesto. Ahora vamos a ver si me corresponderá que me den subsidio, ¿sale? Dependiendo mis ingresos. Recuerden que la parte importante donde parten las dos tablas es sobre la base gravable mensual. Entonces esa base gravable mensual ahora la voy a buscar en la tabla de subsidio, estos 2,171. Voy a caer aquí en el registro 2 porque verifiquen que en el registro 3 ya me sobrepasé. Entonces caigo en el registro 2 y aquí ya no saco un excedente. Aquí dice, en este caso la ley del ISR, que tal cual el registro en el que caes, ese va a ser el subsidio que se va a otorgar. En este caso de 406.83 al mes. Pero recordando otra vez que no estamos en un periodo mensual, estamos en un periodo catorcenal. Entonces lo que se va a hacer es dividir estos 406.83 entre 30.4 para sacar el subsidio diario y eso lo voy a multiplicar por los días del periodo, en este caso los 14 días. Eso me va a dar que subsidio en esa catorcena me corresponde 187.35 de apoyo del gobierno. Ahora sí, si tengo que pagar 52 de impuestos y el gobierno me va a apoyar con 187, pues la diferencia, si sale positivo, sería un impuesto que voy a pagar.
Si sale como en este caso negativo, es un subsidio que voy a percibir. En este caso, el trabajador Francisco Delgadillo obtendría un subsidio o un beneficio de 135 pesos. ¿Sale? Ese es tal cual el cálculo del impuesto por periodo. Vamos a verlo en el Excelito para entenderlo un poco mejor. Datos importantes que voy a necesitar, únicamente necesito cuántos son los días del periodo o los días que se trabajaron y la base gravable del periodo. En base a estos dos datos se va a calcular toda la información del impuesto. Entonces, básicamente quedamos que necesitábamos saber cuánto era mi base gravable mensual, por lo cual lo primero que realizo es saco cuánto es la base gravable diaria, que va a ser la base gravable del periodo entre los días del periodo. Eso me saca cuánto es la base gravable diaria. Multiplico por 30.4 para determinar cuánto es la base gravable del mes. Una vez que tengo la base gravable del mes, voy a identificar sobre qué registro de la tabla de ISR mensual cae mi valor sin pasarme. Entonces verifico y en este caso caería en el segundo registro. ¿Vale? Lo que voy a hacer es, aquí en este color amarillo, voy a seleccionar el registro en el que caigo. En este caso, dependiendo del registro que seleccione, será como calculará en base a la tabla. Entonces hay que tener mucho cuidado de seleccionar el registro correcto, que en este caso sería el registro número 2. Una vez que seleccione el registro, en automático el Excel va a ir a leer la tabla y va a saber que el límite inferior son los 578. Si seleccionara por error un registro diferente, pues me mandaría a traer el límite inferior del registro que seleccioné. Me mandaría a traer el porcentaje del registro que seleccioné y la cuota fija del registro que seleccioné. Bien, aquí están los 10,000, 17% y 9,17. Acá están los 10,000, los 9,17 y el 17% correspondiente. Entonces en este caso voy a seleccionar el correcto, que es el 2. Ya me trae los tres valores de la tabla y a ver si puedo continuar con los cálculos. Quedamos que el primer cálculo era sacar el excedente, que va a ser mi base gravable mensual, menos el límite inferior, me va a dar 1592, que es lo que llamamos excedente. Ese 1592 lo voy a multiplicar por el porcentaje de la tabla para saber cuánto impuesto voy a pagar de esos 1592, que serían 101 pesos con 95 centavos. Eso es del excedente. Tengo que sacar cuánto impuesto voy a pagar de los 587 que tomé como base como límite inferior, que son 11.11. Entonces sumo los 101 más los 11.11. Me va a dar que voy a pagar en ese periodo mensual 113 de impuestos. Sin embargo, yo requiero la información por catorcena. Entonces voy a dividirlo entre los días del periodo. Me va a decir que tengo que pagar o voy a obtener en este caso un ISR diario de 7.72 y va a generar un ISR de tarifa por 52.07 en la catorcena, que es el ISR diario por los 14 días del periodo, 52.07. Ahí dejo ese importe por mientras en standby y ahora voy a verificar el subsidio causado. Igual saco mi base gravable mensual. Acuérdense que va a ser en este caso la base gravada entre los días del periodo por 30.4. Lo localizo en la tabla de subsidio, que en este caso sería sin pasarme. Sería también aquí el registro número 2. Se selecciona el registro número 2. Se trae ya en automático cuánto es el límite inferior y se trae también en automático cuánto es el subsidio correspondiente, que es aquí los valores que se traen. Cuánto es el límite inferior que se le seleccionó para validar que sí es correcto y el subsidio causado mensual correspondiente a la tabla. Acuérdense que estos 406 son del mes. Entonces lo que voy a hacer para elevarlo a la catorcena va a ser dividirlo entre 30.4 para que me dé el subsidio diario y después ese subsidio diario lo voy a multiplicar por los días del periodo, por los 14. Entonces en este periodo de nómina me tocará un subsidio de 187.36 y pues ya sacando la diferencia de los 52 de impuesto que voy a pagar
menos los 187 que me va a pagar el gobierno, pues ya va a quedar en negativo 135.92, que es lo que llamaríamos subsidio. En este caso, pues se me le entregarían al trabajador 135 pesos en lugar de quitarle impuesto. Voy a jugar un poquito con los valores y acá voy a aumentar la base gravable del periodo. Supongamos que en esa catorcena me llegó un megabonazo y tuve 15,000 pesos de base gravable en esa catorcena. Obviamente tengo que volver a seleccionar el nuevo valor de la tabla. Ahora son 32,000. Caeríamos en el registro 7. Para subsidio, 32,000. Ya se sobrepasó del final. Entonces sería en este caso el registro 11, que es el último. ¿Sale? Y ya eso me daría una diferencia, que sería, tendría que pagar 2,691 de impuestos, menos la ayuda del gobierno, que en este caso, como tuve mucha percepción, en este periodo el gobierno no me va a ayudar, no me va a dar nada, entonces tendré que pagar un impuesto de 2,691 pesos. Voy a bajarle para que quede un punto intermedio en el que haya ISR de tarifa, haya subsidio, pero que el ISR de tarifa sea mayor. Voy a ponerle aquí unos 6,500 pechereques. La nueva base gravable mensual es de 14,000. Caería en el registro 6 ahora. Vamos a poner registro 6. Me sobrepasé, tiene que ser menos, perdón. Aquí en vez de 6,500 pensé que era mensual, pero no es catorcenal. Entonces tienen que ser unos 3,200 más o menos aquí, catorcenales. Ahora sí, base gravable mensual son 6,948. Caería aquí en el registro 3. 6,948 caería en el registro 9. Y se fijan aquí, tengo que pagar un impuesto de 234.47, pero el gobierno me va a ayudar con 116. Aun cuando el gobierno me ayuda, como el impuesto que tengo que pagar es superior al apoyo que me está dando el gobierno, ya únicamente pagaría de impuestos 117 pesos, descontándole ya el apoyo del gobierno que estoy obteniendo. Y este sería tal cual el cálculo del impuesto. Cabe mencionar que hace un par de meses salió ahí una nueva ley que hay un ajuste al subsidio causado correspondiente por la parte ya del timbrado y a cosas más técnicas del sistema, en la cual en el último periodo de nómina se tendrán que hacer algunos ajustes. Eso tal cual como ya no tiene que ver mucho con el cálculo, si quisieran obtener más detalles, dentro de mi gestión en capacitación, en podcast y tutoriales, en el sistema de Compact y Nóminas, aquí debe de haber un podcast donde se vio la parte, aquí está, la cédula en Excel de la simulación del ajuste del subsidio causado. Pueden descargar este podcast y verlo para determinar manualmente cómo serían los ajustes mensuales hablando de subsidio al empleo. Ya que la problemática está que como elevamos y deselevamos al mes, si en una semana gano el mínimo, pero en la última semana tengo comisiones, ya cuando hacemos el cálculo mensualizado o del mes de impuestos, resultaba que no me tocaba subsidio. Entonces, en esta sesión pueden ver esos detalles de cómo serían los ajustes correspondientes ya en sistema. Entonces, esa sería la forma del cálculo. Antes de pasar al siguiente tema, vamos viendo si hay alguna duda aquí con el cálculo del ISR. Ok, Ignacio comenta, en varias nóminas el concepto 32, que es el subsidio previo al final,
no está calculando en las últimas 2 semanas del mes. La primera sí lo calcula bien y por consiguiente varios conceptos quedan incorrectos. ¿Dónde puedo ampliar la información de las fórmulas y conceptos de nómina? Pudieras ver ese podcast que acabé de mencionar ahorita donde te explica que el sistema va haciendo ajustes. Normalmente el ajuste lo va a hacer en el último periodo, pero también hay un curso de fórmulas de nóminas. De hecho, inclusive el mes que entra va a haber otro curso de fórmulas de nóminas donde se puede ver un poco más detalle de eso. Ahorita entre los podcasts existentes, aquí vamos a buscar, está por ejemplo en el curso intensivo, ahí está el tema de fórmulas, está también en un curso que es tal cual fórmulas en Compact y nóminas, que aun cuando el curso es algo viejito, por eso se volverá a dar el mes que entra, porque ya está un poco desactualizado, realmente es casi lo mismo. No ha habido cambios hablando de fórmulas en el sistema, porque aquí se ve cómo tú formules tus propias fórmulas. Entonces realmente por eso te serviría también este curso para poderlo visualizar. Ok, nos comenta Gaby Ramírez que si les voy a compartir esta cédula en Excel, así es. Una vez que ya suba a los podcasts y tutoriales ahí en mi gestión, voy a subir estas cédulas de Excel para que ustedes también puedan hacer los cálculos en Excel y puedan comparar cálculos manuales ya con la cedulita en Excel. Nada más le voy a pasar ahí unos arreglitos. Si vieron tenía un problemita con lo de las horas extras, se me pasó poner una condicionante que me valide que si están asignadas 3 veces, ya no me la sume. Corrijo eso y se lo subo ya al podcast. Ok, me comenta también Erika Solís. Oye, Francisco, pero si gano una quincena 14,000 pesos y lo elevas al mes, es como decirle que la próxima quincena vas a tener un ingreso que no existe para esa situación en la tabla de ISR mensual. ¿Es correcto? Así es, Erika. Esa es la problemática que tiene ahorita el SAT. Que a lo mejor, si yo gano te lo pongo un poquito al revés. Si yo las primeras 3 semanas gano poquito, obviamente el SAT me va a dar dinero, me va a dar subsidio. Pero si la última semana yo obtengo bonos y gano 14,000 pesos, el SAT va a decir, oye, espérate, si sumo todas tus bases grabables de las primeras 3 semanas, que eran poquitas, con la base gravable del último periodo de la última semana, tu base gravable en el mes se elevó bastante y no te tocaba subsidio. Regrésamelo, ¿sale? Entonces, ese es el cambio que yo decía que se puede ver ahí en el podcast que también di yo, en este caso de la cédula de Excel. Lo podías checar ahí. Sin embargo, si por algún motivo el trabajador llega a pagar impuesto de más por la situación que mencionas, porque en este caso el SAT pensaría que todas las quincenas o todas las catorcenas gano 14,000 pesos cuando no es cierto, puede ser que sí llegue a pagar impuesto de más. Para eso existe lo que se llama cálculo anual. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Todos esos pagos que se van haciendo por periodos y pagos mensuales realmente son pagos provisionales, no es un pago definitivo. El SAT pide el pago definitivo por año. Entonces, el anual es donde nos vamos a poner un poco tablas ahí en cuanto a lo que le salía a deber o me salió a deber el SAT. Lo vemos un poquito más adelante, ¿sale? Para poderlo checar. También pregunta si hay tablas quincenales. Si hay tablas quincenales, pero como los pagos se hacen mensuales, se recomienda que se utilicen las tablas mensualizadas. Cabe resaltar que, por ejemplo, algunos sistemas están ligados a cierto tipo de tablas. Por ejemplo, el sistema de Compact y nóminas está ligado a una tabla mensual. En la cédula de Excel que yo les puse aquí, yo les puse tal cual todo el procedimiento en base a las tablas mensuales. Pueden cambiarlo por las tablas, por ejemplo, quincenales, semanales, catorcenales, sí, tendrían que modificar toda la tabla y pues obviamente modificar la base de la proyección. Ellos no tendrán que proyectar, no tendrán que dividir ni proyectarlas al mes, porque se pueden comparar directamente las bases grabables del periodo contra la tabla correspondiente. Tendrán que hacerle unas modificaciones al modelito de Excel.
Ok, Alberto Candela nos menciona también, hay que recordar que para el cálculo de ISR siempre se debe tomar en cuenta el ingreso acumulado y el impuesto declarado. Con eso se debe usar la tabla anual para recalcular el ingreso y lo que debió pagar el contribuyente. Así es, eso lo vamos a ver ahorita en la anual, porque todo lo que estamos acumulando puede que no sea tan cierto. Entonces en la anual es donde ya ahora sí se compara contra un valor real, una vez ya cerrado el ejercicio, para poder declarar cuánto es el impuesto a compensar o el impuesto a retener al trabajador correspondiente al fin del año. Ahorita lo vemos un poquito más adelante. Entonces ya no hay más preguntas al respecto del ISR. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que va a ser el PTU, o la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. El PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, es decir, son las cantidades que los trabajadores perciben en términos del artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo. Este monto representa el 10% de la utilidad fiscal de la empresa, la cual presentó en la declaración anual. El PTU debe de pagarse 60 días después como máximo, después de presentar la declaración anual. Que hay que recordar que por las fechas de presentación, normalmente en mayo es cuando se paga el PTU. Ya estamos próximos a. Entonces, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 126 las empresas que no están obligadas a pagar PTU. ¿Cuáles son estas empresas? Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Entonces, todas las empresas nuevas se pueden abstener a pagar PTU. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los primeros 2 años. O sea, todas las nuevas, un año. Pero si es una empresa que se dedica a la creación de nuevos productos o a la elaboración de nuevos diseños, algo innovador, algo que no existe en el mercado, ahí se perdona el pago del PTU por 2 años. Empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Imagínense que ahorita Pemex mandara a generar una subempresa para buscar petróleo, no sé, en Puebla. Pues a lo mejor no está seguro si va a haber o no va a haber petróleo. Entonces, si no hay petróleo, pues aunque se formó la empresa, aunque hubo gente que excavó, pues realmente la empresa pues se va a ir para abajo porque pues no va a extraer nada. Entonces, esas empresas mineras, tanto que se dedican para sacar oro, diamantes y demás, cuando buscan un nuevo terreno, pueden evitar el pago del PTU durante ese año correspondiente. También las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Básicamente todas las instituciones que trabajan sin fin de lucro, todas las asistencias, empresas que se dedican a la caridad, esas no pagarían PTO. El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia tampoco están obligados a pagar PTU. Y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por las ramas de la industria, o sea que fue una empresa que ganó muy poquito y pues no tiene nada para repartir. Ok, la Ley del Trabajo establece también en su artículo 127 los empleados que tendrán derecho a recibir PTU y quienes no tienen derecho. En este mismo artículo también se establece que los demás trabajadores de confianza, exceptuando directores, administradores y gerentes generales, participarán en las utilidades de la empresa, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de el trabajador de planta con la misma característica, se considerará ese salario aumentado en un 20% como salario máximo. Básicamente aquí lo que nos dice es que en este artículo 127 se menciona que los directores, administradores y gerentes generales no tienen derecho a percibir PTU, ¿sale? También nos dice que no es justo que las personas que son de confianza, que normalmente tienen sueldos más altos, se lleven la mayor parte del PTU, por lo cual pone ciertos topes para los empleados de tipo confianza. Este tope va a ser del sindicalizado con el sueldo más alto, un 20% arriba. Ahí va a ser el tope de lo máximo que se podrá considerar para un trabajador de confianza. Entonces,
El monto a repartir del PTU se divide en dos procesos. La primera mitad del PTU se va a repartir por un proceso y la otra mitad por otro proceso. ¿Sale? Vamos a llamarle procedimiento A y procedimiento B. El procedimiento A, esa mitad se va a repartir en base a los ingresos acumulados del ejercicio correspondiente, mientras que la otra mitad se repartirá en base a los días que se trabajaron del ejercicio correspondiente. Hay que recordar que PTU se paga sobre el ejercicio anterior. Entonces ahorita en 2020, ahora en mayo, el PTU que se va a pagar es sobre el 2019. Entonces tendrían que ver los ingresos que tuvo cada trabajador en 2019, los días que trabajó cada trabajador en 2019 para determinar estos dos porcentajes. Ya la suma de los dos porcentajes pues me va a dar el 100% del PTU que se le va a pagar a cada trabajador. Hablando de grabados y exentos que trabajan para ISR, cabe resaltar que el PTU exenta 15 salarios mínimos de la zona geográfica del empleado para la base grabada de ISR. ¿Vale? Ok, vamos a ver el Excelito para ver cómo se calcula el PTU. Lo primero que necesitamos es, la empresa va a determinar cuando haga su declaración anual cuánto fue la utilidad neta o la utilidad que se generó esa empresa. Una vez que tiene esa utilidad, por ley deberá de repartir el 10% entre sus trabajadores. Pero ojo, ese 10% es mínimo. O sea, puede repartir ese 10% que es lo que le obliga a la ley, pero puede repartir más de ese 10%, ¿sale? Entonces la empresa ya saca cuánto es el 10% de la utilidad o bien el porcentaje que vaya a repartir si tiene prestaciones superiores a las de ley. Y es lo primero que me va a solicitar aquí mi hoja. ¿Cuánto es el PTU que se va a repartir entre los trabajadores? Ah, pues sabes que se van a repartir 10,000 pesos. Mi empresa la utilidad que tuvo fueron 100,000. El 10% son 10,000, es lo que vamos a repartir. Del lado derecho tengo la tabla de las participaciones de los trabajadores que estuvieron en ella el año pasado. En este caso nada más puse 3 registros para no saturarla con 80 trabajadores ahí. El trabajador 101, el trabajador 102, el trabajador 103. ¿Sale? El trabajador 101 y el 102 son sindicalizados, mientras que el 103 es de confianza. El primer trabajador tuvo ingresos el año pasado para PTU por 43,000, el segundo por 55,000, el tercero por 68,000. Y aquí también tenemos cuántos días trabajaron el año pasado. En este caso, el año como fue bisiesto, trabajó 366, el 102 trabajó 352, mientras que el de confianza faltó más y trabajó nada más 347 días. Entonces, la mitad del PTU se va a calcular en base a los ingresos grabados para PTU del año pasado y la otra mitad entre los días trabajados del año pasado. ¿Sale? Ok, teniendo eso en consideración, vamos a ver entonces los dos procedimientos. Aquí el cálculo se va dividiendo en dos partes, proceso A y proceso B. Vamos a empezar con el proceso A. Para el proceso A vamos a repartir la mitad del total del PTU. Entonces sería estos 10,000 entre 2. Se van a empezar a repartir 5,000 pesos en base al procedimiento A, que es en base al ingreso correspondiente. Vamos a seleccionar qué trabajador es el que deseamos analizar. En este caso podemos analizar el 101, o podemos analizar el 102, o podemos analizar el 103, según se vaya requiriendo, ¿sale? Que vayamos a utilizar o vayamos a analizar correspondientemente. Vamos a analizar, por ejemplo, el 102. Aquí me pone cuánto es el importe con el sindicalizado con el mayor ingreso. ¿Sale? Ah, perdón. Aquí en este caso, antes de seleccionar a qué trabajador vamos a calcular el PTU, perdón, aquí era seleccionar al sindicalizado que más ganó. Perdón, aquí me andaba confundiendo. Son muchos cálculos los que tenemos que ver el día de hoy. También se me hace un poquito pelota la mente. Aquí en este registro hay que seleccionar de los trabajadores al sindicalizado con el mayor ingreso para PTU, ¿sale? En este caso sería el 102, que es el que ganó 55,000 y es sindicalizado. El 101 ganó menos que él. ¿Esto para qué se hace? Para delimitar un tope.
ya que si se fijan aquí, los de confianza tienen un sueldo superior normalmente a los sindicalizados, lo cual provocaría que ellos se llevaran la mayor parte del pastel. Entonces aquí vamos a seleccionar al sindicalizado que mayor ingreso tuvo para que el sistema, o en este caso Excel, determine cuánto es el tope máximo con el cual vamos a limitar a los de confianza. Entonces aquí si nos fijamos, ya va a determinar que el tope máximo va a ser un 10% adicional, perdón, un 20% adicional a estos 55,000, quedándose como un tope máximo de 66,240. De ahí ya no se podrá dar más. Entonces, en base a este tope, lo que hace la cédula de Excel es generarme una segunda tabla donde me va a poner cuántos van a ser los ingresos para PTU ya topados. Se fijan, los sindicalizados se mantienen igual, pero los de confianza ya se empiezan a topar con un máximo de ese tope. Este que eran 68, ya no se vinieron los 68, sino que ya se vinieron a 66 nada más. Ya se le pagaría sobre 66,000 y no sobre 68,000 correspondientemente. ¿Sale? Ok. Una vez que ya determinamos eso, el siguiente paso es sacar la suma de todos los ingresos para PTUs topados. Sean esos 43,000 más los 55,000 más los 66,000, que fue el tope, no los 68. Y eso me va a dar un total de ingreso topado para PTU. ¿Vale? Eso me va a servir para calcular cuánto es el 100% de los ingresos. Una vez que ya tenemos eso, lo que voy a hacer es voy a asignarle a cada trabajador un porcentaje para que sepa cuánto va a ganar de PTU de ese 50%. Para determinar esto, la fórmula es ese total de ingresos correspondiente me va a servir. La fórmula será el ingreso topado al empleo, en este caso para el empleado 1 serían los 43,080 entre el total de los ingresos para PTU. Eso me va a dar un porcentaje. En este caso, el porcentaje que sale para el empleado 1 de dividir 43,000 entre 164 es del 26%. Para el empleado 2 de dividir 55,000 entre los 164 es del 33%. Y del empleado 3 de dividir los 66,000 entre los 164 da un 40%. Obviamente la suma de todos los porcentajes de los trabajadores va a dar el 100% correspondiente. ¿Vale? Entonces, en base a ese porcentaje es lo que se le tendría que pagar a cada trabajador del 50% que se está repartiendo ahorita. Para el empleado 1, entonces sería este 26% de los 5,000, serían 1,309. Para el empleado 2, el 33% de los 5,000 serían 1,677. Y para el empleado 3, el 40% de esos 5,000 serían 2,013 pesos. Entonces ya tenemos cuánto les va a tocar de PTU de la primer mitad a repartir. Vamos a ver ahora la segunda mitad. La segunda mitad quedamos que iba a ser en base a días. También vamos a repartir aquí 5,000, que son los 5,000 restantes que quedaban. Total de días trabajados para PTU, lo que vamos a hacer, vamos a sumar el total de los días que trabajaron los trabajadores entre todos. Serían los 366 más los 352 más los 347. Eso me va a dar un total de días que sea mi 100% de días trabajados entre todos los colaboradores o trabajadores. Y vamos a hacer lo mismo que hace ratito. Vamos a sacar un porcentaje de cada trabajador. Para el trabajador A sería dividir 366 entre los 1,065 días y ahí le va a tocar un 34,37%. Para el trabajador 2 sería los 352 entre los 1,065 días totales, ahí le va a tocar un 33%. Y para el empleado 3 serían los 347 días entre los 1,065 y ahí le tocaría un 32,58%. Ya lo único que haríamos es multiplicar ese porcentaje por el importe a repartir de PTU con este 50%. Entonces sería el 34% por los 5,000 va a dar para el trabajador 1 1,718. El 33% por los 5,000 le va a dar al trabajador 2 1,652. Y el 32,58% por los 5,000 al trabajador 3 le va a dar 1,629.
Ya por último, para el pago, ahora sí, total de PTU de cada trabajador, lo que hacemos es sumar su parte A más su parte B, y ese va a ser el total a entregar de PTU a cada trabajador. Entonces, al trabajador 1 sumamos cuánto fue su primer parte del proceso A, que fueron 1,300, más 1,700 de su parte B, le van a otorgar 3,027 pesos. Al trabajador 2 serían los 1,677 más los 1,652, se le otorgarían 3,330 de PTU. Y al trabajador número 3 serían los 2,000 más los 1,600, serían 3,642. Y si se fijan, aun cuando era una persona de confianza que ganaba un buen porcentaje arriba de los otros dos trabajadores, ya no quedó tan lejano de, de los importes a repartir por el tope que existe del 20% del sindicalizado que más ganó. Ahora, para determinar los grabados y los exentos para PTU, es necesario que otra vez volvamos a utilizar el salario mínimo de la zona geográfica del empleado. Misma recomendación de hace ratito, recuerden que dependiendo de la empresa, si desean utilizar el UMA o van a utilizar la zona geográfica, tienen que verlo con el contador o fiscalista. Y lo primero que vamos a sacar va a ser el tope exento. Si recordamos, nos decía ahí la ley del ISR que podíamos exentar hasta un máximo de 15 salarios mínimos de la zona geográfica. Entonces multiplico estos 123 por 15 y el tope va a ser de 1,848. Entonces, pues ya lo que hacemos es, si el trabajador ganó arriba de esos 1,848, pues eso va a ser grabado y los 1,848 exentos. Como es en todos los casos donde todos exentaron los 1,848 y la diferencia de lo que se les pagó PTU es la parte grabada sobre la cual van a pagar el impuesto correspondiente. Aquí hay que tener mucho cuidado porque esta extensión es por año. Muchas veces suele pasar que el pago del PTU lo lleguen a hacer en distintos pagos. ¿Sabes qué? Te vamos a dar el 50% en abril y el otro 50% en mayo. Entonces, si en abril ya entregaste una parte del PTU y ahí ya le exentaste los 15 salarios mínimos, cuando le des la segunda parte en mayo, ya no deberás volver a exentar los 15 salarios. Porque si no es como que si estuvieras exentando 30 salarios mínimos, sino 15. Entonces, en el segundo pago, todo deberá grabar al 100%. Entonces, hay que tener en cuenta que únicamente podremos exentar 1,848.30 correspondiente. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, vamos a ver si hay dudas al respecto del cálculo del PTU. Ok, aparentemente no hay preguntas del tema de PTU. Bueno, ahí hay una vez. Francisco, recordar que el trabajador tiene derecho al PTU cuando ha laborado un mínimo de 60 días. Ok, eso también es muy importante. Si nos vamos a la parte de la ley del ISR, hace rato dije quienes no tenían derecho y mencioné que eran los directores, los gerentes y en este caso los gerentes generales. También a los que menciona que no tienen derecho son a las personas temporales que hayan trabajado menos de 60 días. Pero si es un temporal que la empresa lleva más de 60 días, le tocará PTU. También es muy importante considerar que si es un trabajador que laboró conmigo el año pasado, ¿sale? Laboró 90 días y luego lo despedí o se salió, yo cuando haga el cálculo del PTU también deberé de considerar a ese trabajador aun cuando ya no esté en mi nómina, porque en su momento él contribuyó para la utilidad de la empresa del año pasado. Entonces también eso hay que tenerlo en consideración. Otra de las personas que se exceptúa son las personas de
del ambiente, ¿cómo se le puede decir? Este, de limpieza y las personas que son como de hogar, de llevar el control de la empresa como de hogar. En este caso, también menciona la ley que esas personas no están obligadas a hacerles un reparto de PTU. Entonces, también hay que tener eso en consideración. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Aparentemente ya de PTU no hay ya más preguntas. Bueno, aquí llegó una. Pregunta Norma. Oye, ¿y si el empleado trabajó unos meses? Si fue más de 60 días, le toca PTU, ¿sale? Por ley sí le tocaría. En este caso también Miguel Ángel Romero dice, ¿qué pasa con el cálculo de empleados en universidades públicas? Ah, déjame ver si me pone más en contexto, porque en este caso en universidades públicas si es parte de la nómina, debería de hacérsele su pago correspondiente a la utilidad que haya tenido la universidad tal cual. A lo mejor no por pago de clases, pero por colegiaturas y demás, a lo mejor hay algún ingreso. Si son empresas las cuales, como ya vimos, que no tienen tal cual fines de lucro, pues ahí no habría utilidad a repartir. José Castillo dice, los trabajadores de planta, los contratados por tiempo indeterminado para la ejecución de actividades normales y permanentes, con independencia de los días que hubiesen trabajado en el año. Es correcto, si ya tienen planta, se les pagaría tal cual PTU. Otra cosa a considerar ahí también se me fue el rollo. Ahorita lo tenía aquí en la mente y se me olvidó ahorita. Bueno, ahorita me acuerdo, se los comento, pero nada más haré como una anotación más. Se me fue ahorita de la mente, pero si me acuerdo, ahorita se los menciono. Ok, pues aparentemente son las preguntas que hay. En este caso hay que recordar que es el reparto de utilidades si es una empresa con la cual, por ejemplo, de gobierno, no genera utilidad, sino que es para apoyar a otra gente y no hay utilidades porque no reciben ingresos tal cual por pago de colegiaturas y demás, pues el PTU no se repartirá porque no están generando utilidad. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí también con esa parte. Ah, ya me acordé lo que les iba a decir hace ratito. También no está obligado a pagarle PTU a todas aquellas personas que no son parte de la empresa. Por ejemplo, las personas que otorgan honorarios. Si yo si yo cobro honorarios por hacer algún servicio en alguna empresa, aun cuando esa empresa esté ganando dinero, no tendría por qué repartirme PTU considerado, ¿sale? Ok, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que va a ser el de el ISR artículo 174 o anteriormente se conocía como el 142, ¿vale? Para así, hay como que les causa ruido en el sistema, todavía sigue llamando 142, pero ya hace un par de añitos que cambió a 174. Tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales, vacaciones o primas vacacionales, a que se refiere el artículo 96 de la ley del ISR, las personas que hagan dicho pago podrán optar por retener el impuesto correspondiente conforme al artículo 174. Vamos a ver que este también es un cálculo de ISR, pero es diferente al mensualizado. Como es una percepción al año, el PTU, el aguinaldo, entonces, si tú lo agregas a tu base gravable del periodo, puede que la eleve demasiado. Entonces, obviamente vas a caer en una tabla mensual más alta y te va a cobrar más impuesto. Entonces, hay una opción donde yo puedo utilizar un cálculo especial para esas percepciones únicas correspondientes. Entonces, el cálculo del artículo 134 se conforma de 3 pasos o 3 cosas independientes que van a llevar a un mismo resultado que me va a ayudar para calcularlo. El primero es el impuesto, debo calcular el impuesto con el último salario mensual ordinario, mejor conocido como USMO. Debo por separado calcular el impuesto con base al importe grabado de la percepción anual. Y por último, entre el impuesto del USMO contra el impuesto de la base gravable, voy a sacar un factor de impuesto, el cual me va a servir para sacar el artículo 174. Entonces aquí hay que tener en consideración, hay que recordar que el USMO se genera en base al salario base de cotización. Eso no lo hemos visto hasta ahorita, lo vamos a ver hasta mañana con las partes del IMSS, pero como ahorita necesitamos ver, voy a dar un pequeño adelanto.
En este caso, el salario base de cotización puede ser de dos formas. Puede ser en este caso, perdón, tres, fijo, mixto y variable. Si mi salario base de cotización es fijo o mixto, para el cálculo del USMO se tomará el salario diario. Si mi salario base de cotización es variable, se tomará para el cálculo del USMO el salario variable. También en la fórmula del artículo 174 se menciona que para calcular el USMO es sobre 30 días y no sobre 30.4 como lo hacemos en la proyección mensual. Y para calcular el importe grabado de la percepción anual se dividirá el importe entre 365 porque es una gratificación anual y se multiplicará por 30.4 para mensualizarlo y poderle aplicar tablas mensuales. Vamos a ver entonces cómo se usa en nuestro modelito de Excel. Acá tenemos el cálculo del artículo 174. Y lo primero que vamos a tener es estos valores. Primero tengo que decirles si el tipo de salario de cotización que tiene el trabajador. Si va a ser variable, si va a ser fijo o va a ser mixto. ¿Para qué? Para que el sistema sepa qué salario va a tomar, si el salario diario o el salario variable. Si yo pongo fijo o mixto, va a tomar el salario diario que le captura el trabajador. Si le pongo variable, va a tomar el salario variable del empleado. Entonces hay que recordar que un trabajador mixto puede tener una parte fija, que sería su salario diario, y una parte variable correspondiente. Entonces, si yo aquí selecciono mixto, puede tener ambas, se va a basar y únicamente va a leer los 150 pesos, no leería los 200. Un trabajador que únicamente tiene sueldo fijo, tendría únicamente su salario diario, pero no tendría percepciones variables. Y una persona que gana sobre comisiones o variables, no tendría un salario fijo, pero sí tendría un salario variable. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta porque sí va a variar para el cálculo del USMO. ¿Sale? Si lo dejo fijo, nada más lee los 150. Si lo dejo mixto, nada más lee los 150. Y si lo pongo variable, leería los 200 capturados aquí. Base grabada para artículo 174. Esta sería la base grabable que tomé del cálculo del PTU. ¿Sale? Si recuerdan el PTU, al momento de hacer yo un cálculo, yo saqué unas bases grabables para el cálculo del impuesto. Entonces de aquí básicamente tomé el importe, que es el cual vamos a utilizar ahorita para calcular el artículo 174. Quedamos que se divide en tres pasos: cálculo de impuesto del USMO, cálculo del impuesto de la gratificación anual y más abajo tengo, y ahora sí, el cálculo final del 174. Entonces vamos viendo cada uno de esos tres pasos para poderlo sacar. Primero la cuota diaria, es cuál va a tomar, que será fijo, toma en este caso los 150. Si es mixto, toma los 150, pero si lo pongo variable, toma los 200. Hay que tenerlo en consideración para que vean cómo funciona aquí la cédula. Luego el USMO es la cuota diaria por 30. Recuerden que aquí lo dice el mismo proceso. Aquí no sería sobre 30.4, aquí es directamente por 30. Eso ya especifica en la ley del ISR. Entonces, ¿qué saldría aquí? 4.500, que sería mi base mensualizada de USMO. Posteriormente a este USMO, yo le voy a aplicar tablas mensuales del ISR, como lo hicimos hace rato en el cálculo del impuesto normalito. Yo identifico esos 4.500 en qué registro cae. Sabes que los 4.500 caen en el registro 2, porque en el 3 ya se pasó. Entonces seleccionamos aquí el registro 2. Le aplica tablas de ISR, como lo vimos hace ratito, y ya le da que el ISR o el impuesto que se debe pagar, hablando del USMO, sería de 262.8 en el mes, ¿sale? Hablando de USMO. Ahora, el siguiente paso, ese 262 lo vamos a dejar ahí por mientras en pausa. Vamos a irnos al procedimiento 2, o al paso 2, que es el importe grabado de la percepción anual. Entonces, aquí lo que voy a hacer, voy a sacar la base grabable diaria, que va a ser la base grabable que estamos considerando que sean los 1.179 que grabaron del PTU hace ratito, entre 365 días, porque es una gratificación anual, y me va a dar cuánto es lo que se ganaría de PTU por día, en este caso 3.23.
Posteriormente lo voy a mensualizar a 30.4 para poderle aplicar tablas mensuales, ¿sale? En este caso me daría una base gravable especial mensual de 4.598 y a esto le aplico tablas. Vamos a ver en qué registro caería. Caería en el registro 2. Ya toma otra vez el límite inferior, el porcentaje, la cuota fija. Lo que va a hacer al importe de la base gravable especial, le va a quitar el límite inferior, lo va a multiplicar por el porcentaje y al final le suma la cuota fija, dándome el ISR mensual especial de la gratificación anual, que sería de 268.37. Ahora, teniendo estos dos importes, tal cual, lo que es la base gravable de USMO mensual y la base gravable especial mensual, lo que se va a hacer es pasar al paso 3. Vamos a sacar un factor de integración. Ese factor se hace restando el ISR mensual especial menos el ISR del USMO, que sean los 268 menos los 262. Eso me va a dar un importe. Ese importe lo que vamos a hacer, lo vamos a dividir entre la base gravada mensual, ¿sale? Estos 6.24 los vamos a dividir entre la base gravable mensual que se sacó al momento de mensualizarlo, ¿sale? Eso me va a dar un factor o un porcentaje. Ese porcentaje es el que yo le debo de calcular a la base gravada para ISR, que fue la base gravable del PTU. Entonces, si yo le saco ese 6%, me va a decir que de ISR 174 tendría que pagar 75.47. Que si yo esa base grabada lo hubiera sacado con el impuesto normal, con el que vimos hace ratito, con el cálculo del ISR, obviamente iba a sumar las bases gravables de sueldo, de séptimo día, de horas extras, de bonos, se iba a incrementar y obviamente se iba a ir a un valor más alto de la tabla y obviamente iba a pagar más porcentaje. Entonces, por eso se recomienda que cuando sean percepciones anualizadas, se haga en base al artículo 174, ya que disminuye bastante el pago del impuesto y pues a cierto punto apoya al trabajador correspondientemente. Obviamente, si tú lo integras o lo haces como la parte del cálculo del impuesto normal, sí paga más impuesto, pero en la anual, que vamos a ver ahorita, el SAT le regresaría esa lana. El problema está que se la regresaría hasta el fin del ejercicio, hasta cuando aplicamos la anual, ¿sale? Entonces hay que considerarlo al momento de utilizar, saber qué utilizar. Si en percepciones especiales hacer el cálculo del ISR normal o bien hacer el cálculo del ISR artículo 174. Entonces, esa sería la forma en que se calcularía. Vamos a ver si hay dudas con respecto del artículo 174. Ok, Alberto Canela nos comenta que los que son contratados por outsourcing no tienen derecho a PTU solo con la empresa que los contrató. Es correcto, que es lo que mencionamos, algo parecido a cuando dábamos por honorarios. Realmente estamos ahí en la empresa, pero no trabajamos tal cual para la empresa. Ok, Juan Alberto me pregunta que si también podría aplicar la prima dominical. Se podía sacar también la prima dominical con artículo 142, pero la prima dominical la veríamos hasta el día de mañana. En este caso el cálculo y las partes grabadas y demás. Vamos a ver que realmente es mínimo, es un 25% del salario diario. Entonces realmente no impactaría mucho entre si lo metemos a la base gravable del periodo normal o lo metemos a una base grabada de impuesto 174. Entonces en este caso pudiera hacerse, pero pues no habría mucha diferencia. Ok, comenta Joel Chávez que por qué es el cálculo sobre los 30.4. Ok, Joel, esto viene establecido tal cual en la ley del ISR. En la ley del ISR dice cómo se debe de hacer los cálculos para el pago de impuestos y ahí se menciona que es sobre 30.4. Ese 30.4 sale, déjame sacar la calculadora,
Déjenme oculto el GoToWebinar que me está aquí estorbando. Ok, ahí está. Ese 30.4 sale de dividir los 365 días del año entre los 12 meses. Así viene tal cual en el cálculo del ISR ya establecido en la ley del ISR. Si vemos, de ahí sale el 30.4. Obviamente va a haber pequeñas diferencias en los cálculos, los cuales el SAT menciona, o en la ley del ISR se menciona, que serán los ajustes tal cual en la anual. Ok, comenta Daniel Alvarado que si hay alguna forma de generar nóminas para asimilados. En los cálculos son exactamente los mismos. La única diferencia del asimilado es que para el asimilado no se le calcularía en este caso el subsidio, ni se le harían los cálculos del IMSS correspondiente. Ok, Noel Martínez pregunta cómo identificar si aplicar ISR o ley, que imagino que hace el artículo 174. En este caso lo que se recomienda es que si son percepciones de periodo, utilices el impuesto normal, y si son percepciones anualizadas, ahí puedes utilizar en este caso el 174. Comenta Joel también que a los trabajadores que se les hace el cálculo del aguinaldo, por ejemplo, con el artículo 174, al momento de hacer el anual, normalmente da ISR a pagar a los trabajadores. En este caso es correcto, puede ser, pero realmente es mínimo. Pero lo que hiciste fue apoyarlo para que en su momento no le quitara tanto impuesto. Ok, vamos a pasar entonces, ya no hay más preguntas. Por el momento vamos a pasar a nuestro último tema, si no mal me equivoco. Así es, que es el cálculo anual. Ok. El cálculo anual es el pago de ISR, el pago de ISR que se va realizando periodo a periodo de nómina es un pago provisional que va acumulando para una declaración anual prevista en la ley del ISR. Para realizar el cálculo anual se deberá conocer el importe de los ingresos y restarle las deducciones anuales y comparativa de pagos provisionales contra el ISR anual causado. Se recomienda realizar el cálculo anual una vez hayan calculado todos los periodos del ejercicio, esto para evitar proyecciones y resultados variables. Como lo que mencionamos hace ratito, si yo en este caso estoy proyectando a tablas mensuales, en este caso la primera semana del periodo, estoy dando por hecho que la segunda, tercera y cuarta voy a ganar lo mismo, cuando no es cierto. Igual si el cálculo anual lo hacemos aun cuando no hemos terminado el ejercicio, pues puede generar proyecciones incorrectas. Hay que tener mucho cuidado con eso. El marco legal del cálculo anual está basado en el artículo 97 de la ley del ISR, donde se establece que se calculará el impuesto anual de cada persona que hubiera prestado servicios. En este caso, no será necesario que la empresa haga el cálculo anual cuando un trabajador haya iniciado prestación de sus servicios posteriores al 1 de enero o haya dejado de laborar antes del 1 de diciembre. Haya tenido ingresos mayores a 400,000 pesos. Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán la declaración anual. En este caso, esto es cuando se va a presentar la declaración por parte del trabajador. Actualmente, pues ya con todos los beneficios que tenemos de lo que es que se nos regresen los intereses del Infonavit, de los gastos médicos, etcétera, ya es más conveniente que pues las personas hagan su propia declaración y pues darle por escrito a la empresa que nosotros haremos nuestra propia declaración correspondiente. El cálculo, ya hablando ahora sí del cálculo, que es lo que nos interesa, es muy similar a lo que hemos hecho por periodo, ¿sale? Sin embargo, en este caso, en vez de utilizar tablas mensuales, vamos a utilizar ya tablas anuales, ¿sale? Con los datos reales que ya tenemos. Y para ello, vámonos a nuestra cédula para ver el cálculo anual. Básicamente, aquí en el cálculo anual necesitamos los siguientes datos. Primer dato es todos los ingresos grabados que tuvimos en todo el ejercicio. Obviamente nosotros vimos que el sueldo grababa una parte, el séptimo día grababa una parte. La suma de esos dos era la parte grabada del periodo
Pero ahora, la suma de todas las partes grabadas de todos los periodos me va a dar mi ingreso anual grabado. Eso es lo que vamos a necesitar aquí, ¿sale? También necesitamos cuánto fue el subsidio causado que se estuvo dando durante todo el ejercicio. Vamos a verificar también las retenciones de ISR efectuadas, cuándo inició mi ejercicio, cuándo termina mi ejercicio y en qué fecha estoy haciendo el cálculo anual para verificar si ya está cerrado el ejercicio o no está cerrado. Cuántos días han transcurrido del ejercicio y los días totales del ejercicio. Ese tal cual de día donde se hace el cálculo y días transcurridos es porque muchas empresas ejecutan el cálculo anual estando todavía a mediados de diciembre. Se puede sí, el problema está que esos días que faltan para terminar el año se van en este caso a proyectar. Entonces no serían datos reales porque te da falta pagar una quincena o falta pagar 2 semanas. Entonces, si se quisiera proyectar la misma cédula como la diseñé, te va a dar la chance de hacer proyecciones, pero pues yo recomendaría que se haga el cálculo anual hasta que ya estén calculados y autorizados todos los periodos del ejercicio. Entonces vamos a ver cómo se hace el cálculo. Primero que nada me da cuánto es el ingreso anual estimado. Que en este caso sería mi ingreso anual grabado, serán los 141,921 entre los días transcurridos y multiplicado entre los días totales del ejercicio. ¿Sale? Así fresco, pero pues el mismo resultado. ¿Para qué me sirve eso? Porque si estamos proyectando, ahí es donde tendría función. Días transcurridos no hubieran pasado 365, irían como 350. Entonces ya te hace la proyección de cuánto sería aproximadamente en los 365 días. Por eso se llama ingreso anual estimado. ¿Sale? Hay que tener eso en consideración. Para sacar los días transcurridos, también entre los mismos valores que fuimos capturando, en automático te va a ir calculando las fechas correspondientes. Ya en este caso está ligado el sistema para verificar cuántos son los días totales del ejercicio, que sería el fin del ejercicio menos el inicio del ejercicio más 1, me va a dar los días totales del ejercicio. Mientras que para sacar los días transcurridos sería la fecha en que está haciendo el cálculo anual menos la fecha de inicio del ejercicio más 1 me daría los días transcurridos del ejercicio. ¿Sale? Si la fecha en que se está realizando ya sobrepasó el 1 de perdón, el 1 de enero del 2020, ya no le va a hacer caso a esta fecha, sino que tomará la fecha del fin del ejercicio. Por eso tiene aquí la condicionante del sí. ¿Sale? Para que no tome días todavía del 2020 adicionales. Ahora sí, ya que tengo mi base grabable anual, lo que voy a hacer va a ser aplicarle directamente tablas anuales. ¿Sale? Entonces, en este caso, mi base es por 141, caeríamos en el registro 5, ¿sale? No llegamos al registro 6, seleccionamos nuestro registro 5, y aquí lo que hace es aplicarle tablas. Trae cuánto es el límite inferior, cuánto es el porcentaje, cuánto es la cuota fija. A la base grabable le resta el límite inferior, me va a dar el excedente. Al excedente le multiplicamos el porcentaje, me daría en este caso el impuesto marginal que se pagaría por ese excedente. Le sumamos la cuota fija, que es el impuesto que pagaría por el límite inferior, y esa suma me daría el ISR tarifa anual. ¿Sale? Si durante el ejercicio se le hubiera otorgado subsidio causado a algún trabajador, aquí a este ISR tarifa anual cabe resaltar que en cálculo anual no hay un recálculo de subsidio. Básicamente aquí lo que se dio, se dio. Entonces, lo que se tendría que hacer aquí sería restarle lo efectivamente entregado en el ejercicio. En este caso, como no hubo subsidio, no le restamos nada, se pasa igual. Si se hubiera entregado subsidio, debería de restarlo. Por ejemplo, vamos a decir que se le ha entregado 1,000 pesos de subsidio. Se fijan, aquí se los descuenta correspondientemente esos 1,000 pesos de subsidio entregado.
Ok. Ahora, ya tenemos cuánto es el impuesto. Déjenme le quito el subsidio porque realmente esto, ahorita se lo puse, pero no era real ese valor. Ya tenemos cuánto fue el impuesto anual real que se debió haber retenido y también tenemos cuánto fue lo que se retuvo realmente. O sea, cuánto le quitó la empresa al trabajador mes a mes, le quitó 13,000 pesos por ISR, cuando se le iban a haber retenido 14,000. En este caso sería el ISR anual menos lo efectivamente entregado y va a salir, si sale positivo, sería ISR a retener. O sea, que hizo falta dar ese impuesto ante el SAT se lo va a quitar. O bien, si hubiera sido al revés, si se hubiera quitado impuesto de más al que corresponde al anual, sería un impuesto a compensar. Por ejemplo, aquí supongamos que en el ejercicio no me quitaron 13,000 pesos, me quitaron 17,000. En este caso debí haber pagado en todo el año 14,800, me quitaron 17,000, significa que me quitaron 2,131 de más. Eso tendría que ser un ISR a compensar. Sin embargo, si la empresa hace mi declaración anual tal cual, hace mi cálculo anual, estos 2,131 no se me van a regresar de golpe. Estos se van a ir matando con los próximos impuestos que yo vaya a pagar. Me va a ir el SAT ajustando esos hasta acabarse esos 2,131. Por ejemplo, si en la primera quincena de enero me sale que voy a pagar 500 pesos de impuestos, el SAT dice, oye, espérame, te debo 2,100, no me pagues esos 500 y ya nada más te debo 1,600. Si en la segunda quincena de enero me sale a pagar otros 500 pesos, el SAT me dice, sabes que no me los pagues, te lo descuento de lo que te debo y ya nada más te debo 1,131. El problema está que si en este caso me toca subsidio porque gano muy poco, pues estos 2,131, pues el SAT nunca me los va a entregar, ¿sale? Los voy a ir guardando ahí hasta el momento en el que tenga alguna percepción fuerte y se pueda compensar el impuesto que voy a pagar contra el ISR a compensar. A diferencia de que si hubiera sido ISR a retener, por ejemplo, como estaba en un principio aquí con los 13,000, estos 1,800, el SAT dice, ¿sabes qué? Estos sí, échamelos de golpe. En cuanto apliques cálculo anual, mándame esa lana para pues yo considerarla, ¿sale? Entonces, básicamente, este es el cálculo anual correspondiente en las empresas. Vamos a ver si hay dudas con respecto al cálculo anual. Ok, pues aparentemente no hay dudas aquí con la anual, está muy sencillo porque básicamente es aplicar tablas, pero ahora con tablas anuales, con la base gravable anual. No hay recálculo de subsidio, únicamente se le va a restar el subsidio efectivamente entregado o causado y en base a eso se sacaría el cálculo anual. Me pregunta Erika Solís, ¿esta parte de la compensación es nueva? Antes sí se devolvía al empleado esos montos que son compensables. No, Erika, de hecho, el SAT nunca te ha regresado la lana de golpe. Te va compensando conforme lo que le vayas debiendo al SAT. Pero realmente de compensar al trabajador de golpe, jamás lo ha hecho, a menos de que tú metieras tu declaración, o sea, que la empresa no había hecho mi cálculo, nada, que yo fuera y meta mi declaración, ahí sí me regresaría ese impuesto de golpe correspondiente. Así es, comentan que ahorita hay un cambio, si hay un cambio en el cual ya puedes, en este caso, pedir los pagos diferidos, pero pues sí es un trámite que se tiene que hacer directamente ante Hacienda. Así nos comenta, de hecho, Alberto Candela que, por ejemplo, para solicitar la devolución de impuestos, el trabajador debe notificar a la empresa que él hará su declaración por su cuenta. Es correcto, Alberto. Como ya lo vimos ahorita en la teoría, si no puedes tú hacer tu propia declaración y hizo la empresa, pues la empresa lo va a ir ajustando en automático con el SAT.
El año pasado salió un trámite que puedes hacer, realmente yo no lo he hecho, donde puedes ir a pedir cierta compensación, pero sí no estoy muy familiarizado con ese trámite tal cual. Ok, entonces, pues básicamente sería todo el tema del día de hoy. Les recuerdo que ya el día de mañana estará subida al portal la sesión grabada, la presentación y la cédula que estuvimos viendo. Corrijo lo de las horas extras que tenemos ahí en detallito y pues subo la sesión. De todos modos, igual ahorita que finalicemos la sesión les va a mandar a contestar una encuesta. Les recomiendo que contesten la encuesta, pongan qué otros temas les gustaría que diéramos en las sesiones web para considerarlo en futuras sesiones. Y pues aquí nos estamos viendo el día de mañana, que continuaremos con la sesión 3 a las 10 de la mañana y con la sesión 4 a las 4 de la tarde. Entonces, que tengan un excelente día. Hasta luego.